Bienvenidos a Expanded Questions. Hoy vamos a hablar de la razón abierta en un caso concreto y en un grado concreto, en criminología. A lo largo de la historia ha habido muchos intentos de sentar juntos a víctimas y a victimarios. Y de esos encuentros vamos a hablar precisamente hoy con la directora del grado de Criminología de la Universidad Francisco de Vitoria, Esther Pascual, porque es una de las personas que lo ha intentado y lo está llevando a cabo. Hola Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bienvenida, es un placer para nosotros que estés aquí en este espacio de Razón Abierta. Y sobre todo lo que queríamos ver es el tema del perdón, con toda la crudeza que encierra, ¿no? El tema del perdón, pero desde una transversalidad, porque pensamos que es un tema que abarca como distintos campos, ¿no? Se puede ver pues desde la familia para restaurar una relación, o desde la educación, desde la psicología, desde el derecho, la justicia restaurativa, en comunicación también, como ese proceso en el que tú vas a lo largo de esa lucha entre el bien y el mal, vas optando hacia qué camino, qué elección tomar. Y sobre todo ver qué importancia tiene el estudio universitario en la capacidad de establecer ese perdón. O sea, ¿cómo lo ves tú aplicado el estudio o la ciencia, bueno, el perdón más bien a cada ciencia? ¿Cómo ves esa posibilidad de capacitarnos en el perdón a través de ese estudio universitario? Bien, a ver, yo creo que para llegar a esa capacitación primero hay que tener una comprensión de lo que genera el delito, ¿no? Trasladándolo al ámbito de la criminología. Hay que entender lo que supone ser víctima de un delito, las necesidades que tiene una víctima, ¿no? Que la primera es la verdad, esa necesidad de verdad, de saber qué es lo que ocurrió y por qué. Un segundo paso que es por parte del infractor o el victimario el reconocimiento del daño, porque el reconocimiento del daño pues es muy sanador para la víctima, ¿no? Y el reconocimiento de ese daño pues le hace ver al victimario, por un lado, el impacto que tiene el delito en las personas, ¿no? Cómo cambia la vida de las personas, cómo cambia su conducta, cómo les puede llegar a cambiar el carácter y cómo les cambia la vida, ¿no? Entonces, si toma conciencia de ese daño que ha supuesto su delito, de manera natural se llega al perdón, ¿no? Porque quien ve el daño que ha generado y realmente lo mira con unos ojos críticos, pues de manera natural le sale, ¿no? pues esa necesidad de pedir perdón, ¿no? No un perdón para liberarse de la culpa, sino un perdón para acercarse a la víctima, para volverse a reencontrar con su parte más humana, ¿no? Porque los victimarios que sí que están verdaderamente arrepentidos de lo que han hecho, cuando piden perdón lo hacen no por liberarse de culpa, sino por volver a recuperar la dignidad, ¿no? Que un día perdieron al cometer esos crímenes tan atroces. Entonces, ¿cómo se enseña eso? Bueno, pues yo creo que lo que se enseña es a que el alumno aprenda a mirar el delito desde la óptica del impacto que genera, no solo a qué nombre le damos en el Código Penal, qué pena le damos en el Código Penal, ¿no? Cómo se va a castigar, sino qué genera el delito. Aparte de eso, ¿no? Aparte de eso, de una conducta reprochable jurídicamente y una pena de prisión, ¿no? O una indemnización, ¿qué más genera? Y eso es lo que tiene que aprender a mirar el alumno. Y tiene que mirar no solo la perspectiva del victimario, sino de la víctima. Y desde ahí, de una manera natural y con tiempo, se puede ir llegando a ver cómo el perdón pues, es muy sanador para todas las partes. De hecho, esta idea es una de las principales ideas de la última película de Itziar Bollaín, Maixabel, que es una preciosidad de película, sobre todo por cómo se ve que el victimario, que es quien comete o quien tiene una víctima, ¿no? quien comete un delito, pues se ve como a través de esos encuentros, ¿no? Hay una capacidad de sanación, pero de ambas personas como en una ayuda mutua, que es como casi que las vidas están ligadas de una forma o de otra, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de persona que tú ves debajo de ambos, ¿no? Porque... Bien, a ver, los encuentros restaurativos que vienen reflejados en la película de Itziar Bollaín se basan en una historia real y totalmente verdadera. O sea, la película no inventa nada, sino que se basa en todo lo que sucedió en la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué idea de persona subyace ahí? Bueno, se requieren dos exigencias. Por parte de la víctima para poder participar en una experiencia de un encuentro restaurativo, tiene que estar en la fase de desvictimización. En un proceso de victimización, digamos que hay una primera fase, que es la fase del impacto delictivo, del shock, ¿no? Esto no me está sucediendo a mí, no han asesinado a mi marido, esto es un sueño, ¿no? Y esa fase puede durar, pues, semanas o meses.
¿vale? Depende también de cómo haya sido el hecho y de esa persona cómo lo esté recibiendo, si está medicada, si no está medicada, o sea que estamos en una fase de shock. Después de esa fase de shock llega la fase de odio, ¿no? De odio y de enfado. Y es sano también sentirla, ¿no? Esa rabia, ¿no? Esa rabia de decir, ¿por qué me ha sucedido esto a mí? Y el enfado es natural y es emocionalmente normal, pero tienes que conseguir salir de esa fase, ¿no? Porque al final el odio a quien destruye es a uno mismo, ¿no? Y lo cuentan las víctimas muy bien, todas las víctimas que han participado en los encuentros, porque el de Iciar refleja 2, ¿no? De Maisabel, pero se han hecho 32. Y lo cierto es que muchas víctimas dicen, tras muchos años odiando, lo que descubres es que el odio al que destruye es al que lo siente. El odio no le llega al victimario, ¿no? A través de las ondas y... No. El que está sufriendo ese odio es la víctima y no le deja ser feliz con lo que le ha quedado, ¿no? Pues con sus hijos, con el resto de su familia, con su trabajo. No puede ser feliz porque ese odio le reconcome. Entonces, muchas víctimas comentan y dicen, no, es que ya destruyó, ¿no? Asesinó a mi marido, a mi hijo, a mi padre, no me puede también destrozar a mí la vida, o sea, no me puede aniquilar a mí también lo que soy yo. Y entonces sí que describen como un cambio de mentalidad, de decir, no, yo tengo que renacer. ¿Y cómo renazco? Pues tengo que superar esto, no me puedo quedar en el odio, tengo que perdonar de alguna manera, tengo que superar. Perdonar, que no es olvidar, ¿eh? No es lo mismo, ni justificar. Y entonces, de alguna manera, pues estos encuentros sirven para que la víctima pueda preguntar todo sobre el hecho delictivo, que es muy importante, y ver la parte humana del victimario. Y eso es lo que a una víctima le vuelve a dar la paz, ¿no? Muchas dicen, cuando tú ves que la persona que te hizo ese daño se arrepiente verdaderamente y está sufriendo por ello, es como que vuelves a recuperar la confianza en el ser humano que un día perdiste, ¿no? Cuando sufres un hecho tan traumático, sufres la pérdida de confianza en el ser humano. Que ese ser humano sea capaz de mirarte a los ojos después de mucho tiempo y demostrarte que efectivamente está sufriendo por lo que hizo y que no lo va a volver a hacer, me devuelve la confianza. Eso por parte de la víctima. Y por parte del victimario que se exige también mucho tiempo, porque está claro que cuando una persona comete un asesinato a lo mejor no se arrepiente al día siguiente, o sea, necesita un camino, ¿no? Entonces, por parte del victimario se exige tiempo y una verdadera capacidad autocrítica. Lo que pasa es que las experiencias también van demostrando que la gente que comete un delito, en el fondo subyace el arrepentimiento, subyace ese dolor, ¿no? Ese malestar porque tú eres consciente de que has destrozado una vida, ¿no? Y entonces eso se queda ahí. Entonces hay quien es capaz de verbalizarlo, ¿no? Y hay quien a lo mejor se sigue sosteniendo en lo que yo hice está bien hecho y no me arrepiento, pero yo creo que eso es una capa protectora, porque realmente, ¿no? Y a través de pues, lo que es la esencia del ser humano, cuando alguien ha obrado mal, en el fondo hay un atisbo, un sentimiento bueno, pues de, si no lo quieres llamar arrepentimiento, llamarlo autocrítica, llámalo responsabilizarte por el daño que has generado, y eso está ahí, y pesa. Y es un camino, porque a ver, ¿cómo se concilia el perdón y la justicia? ¿Qué es cada cosa? Pues efectivamente van completamente separados, porque el proceso penal realmente está para establecer una verdad procesal, que muchas veces no coincide con la verdad que vivieron las partes, ¿no? Está simplemente para determinar esta persona es autora o no es autora y le procede a imponerle esta pena, pero un proceso penal no está para restañar las heridas morales causadas por el delito, es verdad, eso es así, y tampoco le permite a la víctima un espacio donde expresarse, donde poder preguntar, ¿no? Entonces, claro, la justicia queda ahí, pero realmente muchas víctimas, a pesar del juicio o a pesar de una sentencia condenatoria, no sienten esa justicia, porque para ellos la justicia no es ni la verdad ni la reparación. Es complicado. Es otra cosa. Bueno, también en la universidad vemos que este camino es de una búsqueda de una verdad y normalmente lo buscamos con otras personas. Se ve también un poco en la película el valor de la comunidad. ¿Tú cómo ves el hecho de que gracias a esa comunidad, ¿no?, se pueda llegar a ese camino de sanación? ¿Es un factor esencial el grupo? Pues yo creo que sí, que siempre va a haber gente, ¿no?, pionera o gente pues, que se atreva a dar el paso, ¿no?, como las víctimas que participaron en estos encuentros y los victimarios, que tienen mucho mérito las dos partes, ¿eh? Creo que es muy valiente la conducta de los dos. Pero luego tiene que haber una comunidad que te soporte, que te aliente, que te apoye, ¿no? Y luego eso es como la mancha de aceite, ¿no?, en el océano, que dicen, bueno,
es solo un caso, ¿no? O 32 casos en 900, ya, pero es que eso va, ¿no?, permeando poco a poco, y lo que hicieron estas víctimas ha ido calando en parte de la sociedad, en parte de sus pequeñas comunidades. Sus comunidades han ido también dándolo a conocer, les parece también positivo y necesario, esas comunidades lo han dado a conocer a otras, y es tremendo porque ya hay gente que lo pide, que pide, yo quiero pasar por un proceso, por un encuentro restaurativo porque lo necesito, ¿no? Y creo que eso va calando en la sociedad, va calando poco a poco en las comunidades, ¿no?, pequeñas, cada vez más grandes. Y bueno, y la sociedad al final tiene que entender que el diálogo es algo muy necesario, que el diálogo acerca mucho más de lo que pensamos y tiene un potencial brutal, y que el perdón, que es algo sobre lo que da miedo hablar, tiene un potencial brutal, en víctimas y en victimarios. No sé si conoces uno de los trabajos de los premios Razón Abierta de Robert Enright sobre el perdón. Él decía una idea muy, muy interesante, que es como un ejercicio, ese ejercicio de bondad, como que tiene un punto de racional y que es un acto de voluntad, o sea que casi es heroico. O sea, entonces no sé si realmente hace falta que eduquemos nuestra personalidad en la virtud, o es cuestión de heroísmo, o qué se necesita para perdonar, una idea de Robert que es maravillosa, ¿no? Claro, sí. A ver, la verdad es que, ¿qué se necesita para perdonar? Se necesita efectivamente llegar a superar el odio, ¿no? Entonces, pues yo creo que a lo mejor hay personas que de manera más, lo tienen de manera más innato, ¿no? O quizás tienen una predisposición natural o les cuesta menos, ¿no? Pueden ser, yo me lo pregunto muchas veces, las víctimas que participaron, digo, ¿qué personas más especiales? No son mejores ni peores por participar en esto, ¿eh? Todas las víctimas merecen un respeto, pero es verdad que son personas que creen mucho en las segundas oportunidades, que creen en la reinserción y que no están instaladas en el odio. Entonces yo sí que creo que tiene que haber, eso yo creo que se va mamando desde pequeño, a lo mejor, ¿no? Se va mamando desde pequeño, el ir viendo cómo, bueno, pues el diálogo está ahí, que los seres humanos somos capaces de lo peor, pero también de lo mejor, y yo creo que eso sí que pues es una virtud que puede cultivar uno mismo, pero que también se va aprendiendo con el ejemplo ¿no?, pues de los que más queremos, y claro, y la sociedad también, pues al final bebe de esos ejemplos, y hay sociedades mucho más pacificadas que otras, ¿no? Claro. ¿Y por qué es? Por una cuestión que está ahí desde la infancia, ¿no? Los países nórdicos están mucho más pacificados. ¿Por qué es? Bueno, porque tienen un sistema donde los valores desde la infancia ya son esos los que se viven, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues que es muy importante. Estadísticamente también decía este autor que reduce la ira, pero no solamente eso, sino que mejora el rendimiento académico. No sé si lo has podido ver en tus alumnos, algún caso de una actitud así, ¿no?, que haya disminuido la violencia o que haya mejorado sus notas. A ver, yo sí que creo que cuando alguien está instalado en el odio y en la ira, realmente está en una situación autodestructiva y va destruyendo todo lo que está en su entorno. Entonces, claro, yo creo que una persona, un alumno, ¿no?, pacificado ante un conflicto que haya tenido, pues siempre va a rendir mucho mejor que otro que se encuentre en otra situación. Y hablando del sentido un poco que tiene esto en tu trayectoria, o sea, es que viendo tu recorrido profesional es impresionante que ahora te dediques a este proyecto formativo y que encima lo introduzcas en la universidad de una manera tan espectacular. ¿Y qué es qué sentido le has encontrado a establecer este tipo de encuentro víctima-victimario? A ver, pues a mí me ha enseñado mucho, ¿no?, a nivel no solo profesional, sino a nivel personal, ¿no? Y me ha enseñado eso, que lo que te decía antes, que el ser humano es capaz de lo peor y capaz de lo mejor. Que nadie puede decir, yo nunca haría algo así, no lo podemos decir, porque viendo también las circunstancias vitales, las compañías, o sea, nadie estamos exentos de decir, yo nunca haría eso porque tú no lo puedes saber. Pero igual que es capaz de cometer lo más atroz, también es capaz de lo mejor, ¿no?, que es pues de reconocer ese daño e intentar, en la pequeña medida de lo posible y que puede, reparar emocionalmente a la víctima. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es lo que más me ha enseñado, ¿no?, la grandeza del ser humano. Y de hecho ahora te vas a Boston a un supercongreso, ¿no?, con grandes personalidades, en el que vas a aportar este grano de arena, ¿no? Efectivamente, es un tema que, bueno, pues que interesa, y bueno, pues a ver si conseguimos transmitir, voy con Maisabel, y a ver si conseguimos transmitir pues la
la fuerza, ¿no?, del diálogo y del perdón, que es tremendo. Hay una cosa muy llamativa que sí que quiero destacar, que antes de los encuentros hubo unas reuniones informativas con los victimarios, ¿no?, que eso lo refleja la película, que fueron muy difíciles, y unas entrevistas informativas con las víctimas, que fueron mucho más fáciles. Pero en ambas entrevistas, las dos partes dijeron, los victimarios decían, el perdón individual no sirve para nada, ¿no? Yo he matado en nombre de una organización y es la organización la que debe pedir perdón. Eso de sentarte cara a cara y pedir perdón no sirve para nada. Además, el perdón, ¿qué le va a dar a la víctima? El perdón es es una palabra muy corta y para algo tan grave como lo que he cometido, ¿no? Entonces, a mí es que hasta me da vergüenza, ¿no?, pedir perdón, me parece algo absurdo, ¿no? Esa era la parte de los victimarios, era bien. Y las víctimas decían, yo no quiero el perdón para vivir, ¿eh? No lo necesito, yo no quiero que me pidan perdón. Yo le decía, bien, entonces, ¿por qué querrías sentarte cara a cara? Bueno, porque necesito poder preguntar cosas, necesito ver cómo piensa esta persona, necesito asegurarme de que esto no va a volver a suceder y quiero ser un ejemplo de paz para mis hijos. Lo que me ha dolido, ¿no? Eso es, decirle lo que me ha dolido, y sobre todo lo decían, quiero ser ejemplo de paz para mis hijos, ¿no? Porque veo que los hijos y los nietos están instalados en el odio y o damos ejemplo a las generaciones más próximas, ¿no?, a las personas asesinadas o lesionadas, o si no, esto va a quedar enquistado. Bien, entonces era muy curioso porque cuando llegamos a los encuentros nadie quería hablar del perdón, ¿vale? Solamente las personas muy creyentes, que eran muy pocas, sí que dijeron que ellos llegaban al perdón porque se lo exigía su fe, ¿no?, que su fe le exigía sentarse y perdonar, ¿vale? Pero excepto las personas creyentes, el resto lo hacían por el futuro de Euskadi. Y es tremendo cómo al final en el encuentro, tras muchas horas, porque los encuentros duran entre 4 y 5 horas, de manera natural y tras 3 horas de conversación, sale encima de la mesa el perdón. A lo mejor no con la palabra expresamente perdón, pero sí, lo siento muchísimo, ojalá pudiese volver atrás, ojalá no lo hubiese hecho, lo siento, ¿no? Y es tremendo porque las víctimas al salir decían, yo pensaba que el perdón no servía para nada y me ayuda mucho saber que esta persona va a salir de la cárcel sintiendo lo que ha hecho y no orgullosa, ¿no?, con el puño en alto, sino que esta persona es consciente del daño que ha generado y no lo va a volver a hacer. Esto me devuelve la confianza en el ser humano, o sea que, y el perdón tiene mucha potencia, o sea que... Recuperan algo de la persona que fueron también. Sí. Pues nada, Esther, es un placer que sigas trabajando por la razón abierta en tu grado, ¿no?, y con tus alumnos, y fuera y dentro de la universidad, y nos lo cuentes en el instituto, que queremos también pues dejar una pequeña huella de qué es la razón abierta en un caso concreto como tu profesión y tu trabajo de cada día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Almudena. Hasta luego.